Monster no es solo un thriller psicológico, es una historia sobre la culpa, el trauma y la humanidad en su punto más oscuro. Durante 74 episodios, fuimos testigos de cómo un hombre y médico, Kenzo Tenma, perseguía incansablemente a un sociópata tan brillante como Johan Liebert. Pero cuando todo parecía concluir, cuando la verdad finalmente fue revelada, Johan simplemente desaparece, dejándonos con una pregunta que sigue perturbando a miles de mentes hoy en día. ¿Qué pasó con Johan después del final? ¿Murió? ¿Escapó? ¿Volvió a empezar? En este video, vamos a descubrir las pistas que Naoki Urasawa dejó ocultas y analizar a fondo el misterioso final en el hospital. No te vayas, porque te explicaré qué pasó con Johan realmente luego del final del anime. El último episodio de Monster es, sin dudas, uno de los finales más discutidos en la historia del anime, pero curiosamente, no por lo que muestra, sino por lo que decide no mostrar. El clímax del final ocurre en el pequeño pueblo de Rugenheim, cuando Johan finalmente se enfrenta a Tenma y le pide que acabe con su vida. No es la primera vez que Johan lo hace, pero esta vez, algo en su rostro cambia. Por primera vez, parece genuinamente humano, frágil y casi roto. Y Tenma, fiel a su esencia como médico, vuelve a salvarlo. Lo opera con éxito, una vez más, y Johan sobrevive. Hasta aquí, todo es claro. Johan es capturado, lo llevan a un hospital bajo custodia policial y Tenma lo visita en su habitación. Una escena tranquila, silenciosa, pero profundamente inquietante. En la cama, Johan está dormido, Tenma se sienta, lo observa, y le habla. Le dice que vio a su madre en Rugenheim y que ella estaba dispuesta a sacrificarse por él. Le cuenta que entendió que Johan no quería morir por odio, sino porque, en el fondo, creía que su vida no tenía valor, que todo lo que fue, todo lo que hizo, venía de un vacío abismal. Entonces, Tenma se levanta, sale de la habitación y la cámara vuelve a enfocar la cama. Y Johan, ya no está. Este final nos muestra una cosa muy clara. Monster no quiere darte un cierre cómodo, no quiere que duermas tranquilo. Porque esa escena, tan sutil, tan serena, es todo lo contrario a una resolución, es una advertencia. Un recordatorio de que el monstruo nunca estuvo realmente atrapado. Que Johan no era una entidad controlable, sino una idea. Un símbolo de lo que pueden hacer cuando la humanidad es arrancada desde la raíz. Y lo más interesante es que nunca vemos cómo se fue. No hay testigos, no hay cámaras. No hay evidencia de que fue rescatado, o que escapó por medios extraordinarios, simplemente se fue. Y eso nos deja con una duda que no se puede ignorar. ¿Volvió a ser el monstruo de antes? ¿O algo dentro de él cambió? En varias partes del anime, Johan y Tenma funcionan como opuestos, pero también como reflejos. Ambos son inteligentes, metódicos, idealistas a su manera. Pero mientras Tenma lucha por salvar vidas, Johan lucha por eliminarlas. Y al final, lo que parece cambiar a Johan no es un disparo, no es el miedo, es la compasión. Tenma le salva la vida por segunda vez, y no por deber, ni por arrepentimiento, sino porque sigue creyendo que Johan puede ser algo más que un monstruo. Este acto de humanidad en silencio, sin castigo, sin redención forzada, deja una huella, porque en la habitación del hospital, Johan escucha. No responde, pero no necesita hacerlo. La escena muestra algo sutil. Por primera vez, Johan no actúa como Johan. No hay manipulación, no hay sonrisa, no hay amenaza, solo alguien en paz. En la conversación final, Tenma recuerda un hecho fundamental. Johan no tiene un nombre propio. El nombre Johan Liebert fue robado, usurpado de su hermana. Su identidad está construida sobre la nada, es simplemente vacío. Y en Rugenheim, Johan intenta morir no como un mártir, sino como una sombra que nunca debió existir. Pero cuando su madre aparece, dispuesta a sacrificarse por él, y cuando Tenma vuelve a salvarlo, algo cambia en su mirada. ¿Y si por primera vez Johan se sintió visto? ¿Y si al ser salvado, comenzó a desear una identidad real? No como el monstruo, sino como alguien que todavía puede elegir otro camino. Durante todo el anime, Johan es un personaje que nunca se queda quieto, siempre se está moviendo, cambiando de rostro. Pero su dirección es clara, va hacia la muerte. El último movimiento, su desaparición del hospital, podría parecer lo mismo. Pero hay una diferencia clave. Esta vez, no deja cuerpos, no destruye nada, simplemente, se va. Y eso sugiere que su huida no es un reinicio del ciclo, sino una ruptura, un adiós silencioso a la vida que llevó. Naoki Urasawa jamás confirmó qué pasó con Johan.
pero como todo autor brillante, plantó suficientes señales para que podamos deducirlo. Y ahora que entendimos lo que el anime esconde, es momento de mirar al propio Johann Liebert. ¿Quién es realmente, al final de la historia, un asesino sin causa? ¿Un producto del experimento de Kinderheim 511? ¿Una víctima de la indiferencia del mundo? Lo cierto es que Johann no nació siendo un monstruo, fue moldeado por decisiones que otros tomaron por él. Desde que era un niño, fue intercambiado, usado, desechado. Y así fue construyendo su identidad no desde el amor, sino desde la negación. Tenía inteligencia, tenía encanto, pero en el fondo, no tenía un yo. Por eso Johann no mataba por placer, mataba para ver si alguien podía demostrarle que su vida valía algo. Y nadie lo hacía, ni su madre, ni su hermana, ni siquiera los que creía admirar. Hasta que apareció Tenma. La figura de Kenzo Tenma es la constante que marca la evolución de Johann. Tenma fue quien lo salvó la primera vez, y quien volvió a hacerlo al final, cuando Johann ya había perdido toda esperanza. Y esa decisión, esa compasión radical, rompe la lógica del mundo de Johann. No lo acusa, no lo condena, solo le ofrece una segunda oportunidad sin condiciones. Eso lo desarma. Y cuando Johann está acostado en esa cama del hospital, escucha en silencio como Tenma le dice que su madre lo quiso, que su vida no era un error, que su existencia podía tener sentido, a pesar de todo. Es allí donde ocurre algo que nadie esperaba. Johann no responde, no manipula, no asesina, solo se va. No huyendo del castigo, sino de la persona que fue. Muchos dicen que Johann representa el mal absoluto, pero en realidad, Johann representa el vacío absoluto. La ausencia de identidad, la ausencia de sentido. Y lo aterrador de Johann es que ese vacío no es exclusivo de él, está dentro de todos nosotros. La única diferencia es que él solo lo abrazó. Pero al final, cuando el mundo le muestra un mínimo de calidez de verdad, de humanidad, el monstruo se detiene. Entonces, ¿quién es Johann al final? Quizás por primera vez, es simplemente un ser humano, confundido, herido, pero vivo, y dispuesto a dejar atrás al monstruo. Pero, ¿y a dónde fue Johann? Esta es la opción más fría, y, para muchos, la más realista. Johann simplemente se esfumó, como tantas veces antes. Tomó una nueva identidad, un nuevo rostro, y regresó al mundo como un fantasma invisible, quizás ya sin necesidad de matar, pero también sin intención de redimirse. Esta teoría sostiene que Johann no cambió realmente, que su desaparición fue, otra vez, parte de su naturaleza escurridiza, un último truco. Pero hay un detalle que la debilita. Johann siempre dejaba caos a su paso, y esta vez, no lo hizo. Pero, ¿y si Johann murió en esa habitación? Cuando Tenma le salva la vida por segunda vez, Johann entiende algo que nunca antes había sentido, que su existencia puede tener valor, incluso si no tiene nombre, ni propósito, ni pasado. Y eso en alguien cuya vida entera fue una actuación, es una muerte simbólica del monstruo, y el nacimiento de alguien nuevo, anónimo, pero libre. Esto sin dudas encaja con el tono del final, y con el mensaje global de la historia, que incluso el peor de los seres puede encontrar humanidad, si alguien cree en él. También, muchos creen que Johann, al reflexionar y perder el sentido de la vida, lo hizo querer acabar consigo mismo. Es decir, que Johann al salir del hospital, acabó con su sufrimiento y con su propia vida, para darle fin a esta trágica historia. Pero, pensando en Johann, es poco probable que alguien como él, quiera terminar así. De todos modos, nadie sabe realmente qué pasó, y eso es lo más interesante de todo. Naoki nos dejó el sello de la serie, pensar, analizar, descubrir y sacar nuestras propias conclusiones, ya que la mente humana es la mejor para innovar y crear historias. Por eso, cada quien puede crear su propia conclusión con este final, y así, todo será más interesante. Déjame en los comentarios qué crees que sucedió con Johann luego de ese final. La teoría con más likes será la que se gane la conclusión de esta historia. Espero les haya gustado este video, y como siempre, nos vemos en el próximo. Un saludo.